Vamos a continuar con los corticoides. Vamos a compartir la pantallita. No, esta no. Ahí está. Bueno, como habíamos visto, los corticoides tenían efecto antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor. La realidad, y de paso también contestar un poco la pregunta que había hecho Melina, que con respecto a los efectos adversos, si era únicamente con una sola toma o con, eh, perdón, o con tomas sucesivas. Todos los efectos adversos, todos, siempre van a ser, los efectos graves, ¿no? Van a ser con tomas sucesivas. ¿Mm? Después, cuando veamos la parte de la dosificación y algunas cositas más, también vamos a ver esto. Pero básicamente hay algo que es fundamental, que yo puedo tomar una dosis enorme una sola vez y los efectos adversos no van a ser malos, por decirlo de alguna manera. Pero estos efectos adversos, aunque tome dosis chiquititas, repetidas, durante bastante tiempo, ahí va a estar el problema. Después vamos a ver en el modo en que se deben tomar correctamente estos fármacos y vamos a ver cuál es el punto de corte, o sea, cuál es el punto en el cual yo digo, bueno, ahora a partir, lo tomé tantos días, tengo que abandonarlo en forma progresiva o no. ¿Mm? Yo les había dicho también que el efecto inmunosupresor era un efecto adverso, pero igual que con otros fármacos, a veces, un efecto adverso se lo utiliza como efecto terapéutico. Aprovechando que este fármaco tiene un efecto adverso que para cualquier persona es malo, ¿no? Porque la inmunosupresión es mala para las personas que no tienen algún problema inmunológico, pero sí lo puedo aprovechar y transformar este efecto adverso en efecto terapéutico. Se utiliza mucho en el tratamiento de algunos tipos de cáncer, en algunas enfermedades autoinmunes también se puede utilizar este efecto inmunosupresor. Por eso, cuando se habla de efecto farmacológico de los corticoides, también se los incluye como efecto terapéutico, efecto farmacológico, porque también se lo utiliza en ese punto. Aunque, vuelvo a repetir, para cualquier persona que no necesite una inmunosupresión, esto es un efecto adverso. Más en esta época, ¿no? Que todos queremos tener nuestro sistema inmunológico lo mejor posible para que nos defienda. Dice estos efectos constituyen el fundamento de los usos más frecuentes de los glucocorticoides. Estas tres cosas, como antiinflamatorio, como antialérgico y como inmunosupresión. En realidad, el efecto antialérgico también está un poco relacionado con el efecto inmunosupresor. Cuando veamos alergia, vamos a ver que la alergia básicamente es una hiperreactividad, una hiperreacción, una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Entonces, obviamente, en ese punto también nos va a servir como para utilizarlo como antialérgico. Dice, las acciones farmacológicas que determinan cada uno de estos efectos se imbrican, por lo que merece consideración en conjunto. Esto, obviamente, ¿qué significa esta oración? O sea, yo no puedo separar y decir, bueno, lo voy a tomar como antiinflamatorio, o lo voy a tomar como antialérgico, o lo voy a tomar como inmunosupresor. La realidad es que, obviamente,
yo voy a tomar el fármaco y me va a producir estos 3 efectos, aunque no lo necesite para las otras 2. Si yo lo tomo como antiinflamatorio, invariablemente me va a provocar también inmunosupresión. Antialérgico es medio relativo, porque si no tengo ninguna reacción alérgica, que me haga o no me haga algún proceso contrario, no pasa nada. Por eso sigo insistiendo que siempre yo lo tomo como antiinflamatorio, también me va a inmunosuprimir. Después vamos a ver también el tema de los corticoides tópicos, de aplicación tópica, que este efecto adverso ya queda un poco relegado, y digo un poco, ¿por qué no? Fer, vos que sos asmática y seguramente usás corticoides inhalatorios. Utilizo el Symbicort. El Symbicort. Bueno, Sí. después cuando veamos todo eso, vamos a ver que si bien es fabuloso como para controlar para prevenir un ataque de asma, también vamos a ver de qué manera se lo utiliza y precisamente para eliminar este efecto inmunosupresor, porque también a nivel de la boca, por más que sea de uso tópico, también va a disminuir las defensas. Utilicé mucho corticoide cuando era más chica y siempre estaba como muy hinchada. Y sí, es uno Mucha retención. de los efectos adversos. Después, bueno, acá les habla del aumento de los neutrófilos circulantes, disminución de linfocitos y monocitos. Linfocitos y monocitos son 2 tipos de células del sistema inmunológico. Inhibición de la acumulación de células macrofágicas de neutrófilos del sitio de inflamación. Pero bueno, básicamente esto ahora medio como que nos queda medio como en el aire, porque nosotros todavía en anatomía no vimos sistema inmunológico, con lo cual no tenemos idea de qué se tratan este tipo de células. Pero en el momento que después veamos en anatomía toda esta parte, vamos a volver a hablar un poquitito desde la parte anatómica, todo este tipo de cosas, por eso ahora lo vamos a saltear un poquito esto, porque si no es medio como que al cohete, pues no entendemos de qué se tratan todo este tipo de células. Bien. Efecto antiinflamatorio. Son los antiinflamatorios más eficaces conocidos. Interfieren con mucho más mecanismos de la inflamación que los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, y no aumentan la síntesis leucotrieno, esos que eran mediadores de la inflamación. Este es el motivo por el cual poseen tanta eficacia clínica como antiinflamatorio, pero es también uno de los mecanismos por el cual favorecerían la diseminación de las infecciones. Esto también es importante, ¿por qué? Porque como vimos que tenía un mecanismo inmunosupresor, si yo estoy queriendo tratar una inflamación producida por un germen, o sea, por una infección, acá se me complica un poco la historia, porque como yo no puedo separar el efecto antiinflamatorio del inmunosupresor, obviamente voy a aumentar, o sea, si yo estoy disminuyendo el sistema inmunológico, lo estoy medio como frenando, eso le da pie a los bichos que se empiezan a desparramar por todos lados, a esto de la diseminación de las infecciones. Cualquier infección que esté tratada con un corticoides, obviamente va a favorecer la diseminación. Si bien yo voy a poder lograr disminuir la inflamación, por otro lado también voy a aumentar la probabilidad que esa infección se desparrame precisamente por la inmunosupresión.
Hay una situación específica en la cual hay una infección y se utilizan corticoides. Y ustedes me van a decir, qué cosa de locos, pero hay una realidad. Esta situación es algún tipo de meningitis. Ya sabemos que la meningitis es una enfermedad grave. ¿Y por qué le voy a dar un corticoides? Y es infecciosa, estoy promoviendo que se desparrame más. ¿Por qué? Bueno, resulta que en la meningitis, que es lo que está inflamado es la meninge y me comprime el cerebro, y puede tener un daño importante, porque ya sabemos que cualquier cosa que comprima el cerebro puede lastimarlo. Esta inflamación es tan grande, que prácticamente no pueden actuar los antibióticos. No pueden actuar. Precisamente por esto tan grande. Entonces, de alguna manera, tengo que lograr que se desinflame un poco para que los antibióticos puedan hacer el efecto. Acá siempre, como venimos diciendo desde el principio que empezamos a hablar con fármacos, cuando se elige un tratamiento, siempre se pone en la balanza esto del costo-beneficio. Si yo sé que sin el corticoide es tan grande la inflamación que no va a poder hacer efecto, o no va a llegar a hacer el efecto rápido, el antibiótico, es medio como que no me está dando resultado el tratamiento. Yo tengo que desinflamar rápido, tengo que primero que nada desinflamar rápido la meninge para que no siga comprimiendo el cerebro, para darle tiempo a que el antibiótico actúe. Entonces este es el motivo por el cual en algunos casos no siempre, se utiliza un corticoide mezclado con un tratamiento antibiótico. Precisamente para disminuir esa inflamación potencialmente peligrosa, para darle tiempo a que el antibiótico actúe. Acá les pone una pregunta muy capciosa que dice, ¿efecto analgésico? Dice, en los modelos de dolor no inflamatorio, los glucocorticoides, y se los remarca en negrita, no son analgésicos. Yo tengo un dolor que no es por inflamación, no va a hacer nada, no va a calmar ningún tipo de dolor. No tiene ningún efecto analgésico. En el dolor debido a la inflamación, produce analgesia como efecto secundario de la disminución de la inflamación. Vuelvo a repetir, vieron que siempre estábamos hablando que podía haber dolor sin inflamación, pero no inflamación sin dolor. El fármaco es antiinflamatorio, me hace desaparecer la inflamación, y al hacerme desaparecer esa inflamación, obviamente me van a desaparecer las características que me describen esta inflamación, entre ellas el dolor. Pero no sirve para un dolor que no es inflamatorio. Tomar un corticoide porque me golpeé o me torcí el tobillo, la estoy cagando. No sirve para nada. No solamente que no me va a calmar el dolor, sino que aparte me voy a exponer a esos efectos adversos graves que tienen estos fármacos. Dice, en ciertos pacientes con dolor por cáncer, los glucocorticoides pueden aumentar la eficacia de las drogas analgésicas. Y volvemos a repetir. Acá pasa exactamente lo mismo que en el modelo de dolor
por inflamación, en el dolor inflamatorio. ¿Mm? Obviamente acá en el cáncer tenemos dos cosas. El tema de la inmunosupresión y el tema que puede ayudar a las drogas analgésicas precisamente también por disminución de la inflamación. También por disminución de la inflamación. Siempre que un corticoides cause, digamos, un efecto analgésico, es porque el dolor era del tipo inflamatorio, ya sea por cáncer o cualquier otro proceso inflamatorio. Pero no es analgésico en sí mismo, no es analgésico. Es como que hace desaparecer la causa del dolor, nada más. Efecto antialérgico. Debido a varias de las acciones arriba indicadas, los glucocorticoides son las únicas drogas antialérgicas eficaces en todas las etapas y en todo tipo de reacción alérgica. Pero debido a sus efectos adversos deben reservarse para cuando otros tratamientos no son eficaces. Su efecto no es inmediato, por lo que en reacciones alérgicas agudas que pongan en peligro la vida del paciente, como por ejemplo un shock anafiláctico, un edema de glotis, debe comenzarse el tratamiento con adrenalina. Bien. Y acá sí me voy a meter un poquitito con respecto al mecanismo de acción, pero como para hacer una especie de aclaración y nada más. Y la realidad es, porque acá les dicen, no son de acción rápida, o sea, no actúan, no es que a mí me ponen un decadrón y ya está, ya se me fue el problema. Son muy eficaces como antialérgicos, sirven para todos, pero son lentos y tienen demasiados efectos adversos. Lentos, ¿por qué? Precisamente por el mecanismo de acción. Para que el corticoide pueda hacer su efecto, tiene que ingresar a la célula. Una vez que ingresó a la célula, tiene que ingresar al núcleo de la célula, unirse a unas cositas que hay ahí adentro de la célula, del núcleo celular, para después poder hacer el efecto. Entonces, fíjense todo este paso que tiene que hacer. Entrar a la célula, entrar al núcleo, unirse a estas cositas que están ahí en el núcleo, después mandar una información, o sea, desde el núcleo mandar una información hacia la célula, para que la célula produzca determinadas cosas, para que después puedan para que eso haga el efecto. Básicamente es así el mecanismo. Pasa un tiempo, tarda, entonces no tengo un efecto inmediato. No tengo un efecto inmediato, tarda. Si bien hay corticoides, que después vamos a ver la clasificación, vamos a ver que hay corticoides de rápida acción, de acción intermedia y de acción prolongada. Pero eso lo vamos a ver después. Sin embargo, todos, incluso los corticoides de acción rápida, tardan un tiempo en hacer efecto, precisamente por este mecanismo de acción. Pero ¿qué ocurre? Acá les habla, por eso siempre se trata de no utilizar un corticoide como antialérgico, se reservan para cuando no hay, o sea, para cuando otro tipo de tratamiento no está dando resultado, y también para cuando se pone en peligro la vida del paciente. Cuando se pone, bueno, está en peligro, se pone. Como les habla ahí el shock anafiláctico, el edema de glotis. Estas dos circunstancias son reacciones alérgicas graves. Como las reacciones alérgicas, como todo, tienen una escala. Todo lo que nosotros, así como nosotros hablábamos de dolor leve, moderado, grave, todas las cosas las podemos clasificar en esto, leve, moderado o grave. Precisamente, un shock anafiláctico o un edema de glotis son dos situaciones graves de una reacción alérgica. Y cuando hablamos de grave en esta situación, obviamente vamos a hablar de la posibilidad de muerte, como en un edema de glotis, por ejemplo. Un edema de glotis es
cuando acá en la garganta se cierra y se impide, no se puede respirar. No se puede respirar, si no podemos respirar nos morimos. En esta circunstancia, yo tengo que hacer que ese edema de glotis, permitir restablecer la vía aérea, permitir que la persona pueda respirar. Con un corticoides, que va a ser muy potente y se va a necesitar precisamente para sacar esa reacción alérgica y para desinflamar toda esa zona que está sumamente inflamada, lo voy a utilizar. Pero antes de eso, precisamente para disminuir el tamaño en forma rápida de eso que me está tapando, que me está cerrando la garganta, la glotis, y no puedo respirar, se utiliza la adrenalina. La adrenalina, también ya la vamos a ver un poquitito más adelante, pero ya vimos un poquitito con respecto a cómo actuaba, que en algunos territorios producía vasoconstricción, en otros territorios produce vasodilatación. Bueno, precisamente en este territorio, en la glotis, produce vasoconstricción. Y al producir esa vasoconstricción, va a hacer que deje de haber un flujo sanguíneo tan importante a la zona, y ese edema, ese hinchazón que hay en ese lugar, disminuye. Con lo cual se repermeabiliza la vía aérea. La persona puede volver a respirar. La persona puede volver a respirar. Obviamente esto va a ocurrir ante el consumo de algo que produzca una reacción alérgica grave. No es que yo estoy así feliz por la vida y de golpe se me produjo esto. Tiene que estar expuesta la persona precisamente a esa cosa que le produjo esa reacción alérgica grave. Esto se ve, bueno, es una película de chicas, no sé si los chicos la habrán visto. Mi primer beso, que el chico se moría precisamente de un edema de glotis porque lo picaba una abeja. Era re triste, yo lloré 20 veces porque me la vi 20 veces, pero bueno, pasa esto, se ve. Pasa mucho. Pasa mucho con, por ejemplo, la alergia a la... ¿cómo se llamaba? A la penicilina, y con otros fármacos. No me acuerdo quién también había contado en una de las clases que precisamente le había pasado eso también. A ver, acá hay algo en el chat, a ver, voy al chat. Sí, el mismo actor. Yo tuve un proceso de alergia, pero no llegué al punto de que se me cerrara la glotis. Me entraron de urgencia y me inyectaron directamente. Pero había comido chocolate y lo mezclé y estaba tomando antibiótico. Entonces la conjunción de los dos, o sea, la mezcla, me generó urticaria en todo el cuerpo y las ronchas eran cada vez más grandes y como que te picaba, era como un enjambre de mosquito que te picara la piel y no te puedes rascar. Y ahí me inyectaron Benadryl y Decadron. Pero fíjate, Benadryl es un antialérgico, que en realidad no es, Benadryl es una marca comercial, la droga es difenhidramina, y obviamente el Decadron, que también es una marca comercial, pero es dexametasona, que es un corticoide. Mezclaron, hicieron una bomba atómica contra tu reacción alérgica. Sí. Antonella nos dice, Almaní es muy común, sí, Almaní también es muy común. Pero eso, bueno, todas esas cosas después las vamos a ver cuando veamos alergia. ¿Profe? Sí. Sí, yo a los 12 años tuve Gaby nos había contado, sí.
Ay, Un edema de glotis. se me fue. Un edema de glotis. Decadrón me aplicó. Ladrón, sí, seguramente Igual también siempre. sí, que lo tenés que tener a mano siempre. Cada 2 por 3 iba a que me pusieran Decadrón porque me inflamaba toda, me llenaba de ronchas. Era un monstruo. Sorry. Lo que le iba a preguntar, según como cuenta mi mamá, que automáticamente al otro día que me aplicaban el Decadrón, yo andaba histérica. Andaba como acelerada y ahora cuando tengo las crisis asmáticas, también ando así. O sea, ya saben, igual en mi familia, que si ando Bueno, así trata, media al día chiquita, siguiente, es por eso. que tengas una crisis asmática, no te conectes. No, la realidad que también uno de los efectos adversos de los corticoides, que también producen un efecto psíquico, que hace eso. No en todas las personas, es un efecto adverso no tan común, o sea, no tan común como los otros, pero sí, es medio como que provocan o pueden provocar una especie de psicosis, y por eso uno está con el estado, está como alterado, psíquicamente, pero sí, lo pueden provocar, pueden provocar un estado medio como psicótico. Después vamos a ver las diferencias entre esas cosas, pero sí, puede pasar eso. Bueno, no te pongas mal, trata de no... Pero No, yo pensé que me el tema estaba es que volviendo loca. ni siquiera lo podés manejar, no es que uno dice, ay, no, no, es efecto de la medicación, es efecto de la medicación, es un Sí, sí, porque efecto... encima era una niña bastante tranquila. y encima sí. Era como un contraste demasiado raro. Sí. También puede provocar vértigo, ¿no? También puede provocar vértigo, sí, también. Pero ya les digo, estos son efectos adversos no tan frecuentes, pero sí, puede ocurrir. Y cuando hablamos de efectos adversos no frecuentes, para la persona que le pasa, es un horror y ya deja de ser frecuente. O sea, si bien por suerte uno cuando elige un tratamiento, obviamente trata de elegir el que mejor se ajuste. Pero a veces pueden ocurrir estas cosas y van a ocurrir estas cosas, lamentablemente. Sí, igual que taquicardia, todo eso sí. Taquicardia. Sí. Bueno, acá les habla un poquitito los efectos sobre la fiebre. No tiene no tiene demasiado efecto antipirético. En realidad es secundario, como disminución de algunas cositas, pero no. No tiene efecto, no me sale, contra la fiebre. El inmunosupresor, efecto inmunosupresor, los glucocorticoides forman parte de los esquemas inmunosupresores para prevenir el rechazo de trasplante y sigue siendo el tratamiento de elección en muchas de las enfermedades autoinmunes. Recuerden eso, o sea, como efecto inmunosupresor, que era un poquito más o menos lo que estábamos hablando antes, se utiliza mucho para las enfermedades autoinmunes, o en reemplazo, o como paso previo al uso de metrotexato, que eso ya después también lo vamos a ver, que también es un fármaco inmunosupresor, y se utiliza mucho en la prevención, en el rechazo de trasplantes. Ahí tenemos dos puntos muy claros en los cuales se aprovecha este efecto adverso y se transforma en efecto terapéutico. Efectos endocrinos y metabólicos se utilizan también como sustitutivos en el caso de que no haya producción endógena. Cuando no hay producción endógena, y como ya vimos que los corticoides
se necesitaban para contrarrestar un poco este estrés orgánico, obviamente se administran. Vamos a suponer que la persona fue operada de las suprarrenales, porque tenía un tumor suprarrenal, le sacaron las suprarrenales. Obviamente esa persona va a tener un déficit, porque no tiene el órgano que produce esta sustancia. Entonces, como no lo tiene más, se lo tengo que dar por boca. Es un sustitutivo. Sistema neuroendocrino. La expresión de la proopiomelanocortina, de la que se origina la ACTH, es reprimida por los glucocorticoides, que inhibe también la secreción de la hormona liberadora de corticotrofina. Acá estamos hablando en chino, ¿no? ¿Qué carancho es esto de la proopiomelanocortina? La proopiomelanocortina no es otra cosa que una sustancia, la materia prima para la fabricación de adrenocorticotrofina o ACTH. Básicamente eso. No se preocupen demasiado por esto. Vamos acá. Dosis muy altas de corticoides, únicas, o por 1, 2 o 3 días, como las que se usan en el tratamiento de rechazo agudo o en los tratamientos de algunos tumores, no van seguidas de síndrome de supresión, que era un poquitito de lo que habíamos estado hablando antes, del motivo por el cual no había que dejarlos de tomar en forma brusca. Puedo tomarme una dosis enorme un solo día, 1, 2, 3 días, que no me va a provocar el síndrome de supresión del eje, con lo cual lo puedo dejar de tomar. Se terminaron esos 3 días y ya está. Pero cuando sigo tomando el fármaco, aunque sean dosis muy chiquititas, al menos que sea por un tratamiento sustitutivo, no lo puedo dejar en forma brusca, porque ahí es donde se produce el síndrome de supresión del eje. Podemos saber de qué se trata. Siempre, miren, acá dice, tratamiento de más de 10 días, aún con dosis bajas, van seguidas de síndrome de supresión si el tratamiento se suspende en forma brusca. A mí lo que me interesa de todo esto es que recuerden estas dos cosas, que yo puedo tomar una dosis muy alta, 1, 2, 3 días, que no van a ir seguidas de la supresión del eje. Pero si pasan más de 10 días y yo tengo que seguir tomando el fármaco, lo tengo que, va a haber supresión del eje, con lo cual el abandono del tratamiento tiene que ser en forma gradual. ¿Y cómo es la disminución? O sea, esta disminución gradual se puede hacer de 2 maneras. O ir disminuyendo la dosis, o tomarlo en días alternos. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Esto siempre, el abandono progresivo en días alternos, o sea, tomarlo un día sí, un día no, obviamente siempre es más económico. Porque si no tengo que comprar del mismo fármaco distintas dosis, distintas cajas con distintas dosis, para poder ir disminuyendo la dosis en forma diaria. Y va a llegar un momento en el cual, obviamente, también no voy a tener más presentaciones con dosis menores. Y no vale cortarlos por la mitad. ¿Sabían eso? Que los fármacos, no puedo cortarlos por la mitad, tomarme una mitad hoy y la otra mitad mañana. Sí lo puedo fraccionar y tomarme los 2 puntos. Es un error bastante. A mí me lo hacían común. fraccionar. Con respecto a mi hija que le dieron corticoides, me lo hacían fraccionar. ¿Te lo hacían fraccionar? Sí.
hay una realidad, eso te lo dio el médico. Sí. Los médicos no estudiamos farmacología, pero no estudiamos farmacotecnia. Entonces, por lógica, si vos tenés un comprimido de 50 miligramos, la mitad va a tener 25 miligramos. No. Eso lo aprendí con farmacotecnia, por juntarme con farmacéuticos amigos de acá de ADEF, que me enseñaron eso. Si yo fracciono un comprimido, yo no estoy tan segura de que en las dos partes del mismo comprimido voy a tener la misma cantidad de principio activo. Porque en el proceso de fabricación de un comprimido, yo me tiro, digamos, en las mezcladoras, en las máquinas que lo fabrican, se tiran los principios activos, se le tiran los excipientes, se mezcla todo como una especie de mezcladora, y después se va poniendo en unos aparatos que se llaman pistones, que suben, que bajan y lo comprimen, y por eso se llama comprimido, porque comprime todo esto. Si bien va a estar en dosis específicas, o sea, cada comprimido va a recibir la cantidad que necesita recibir, pero en la distribución de cuando baja un pistón y sube el otro pistón y lo comprime, se despanchurra para los costados, ponele, y yo no sé si en las dos mitades va a estar la misma cantidad de principio activo. Si bien en el comprimido completo va a tener, sí, la dosis completa. Por eso yo lo puedo partir, pero tomarme las dos mitades, pero no tomarme media mitad pensando que tengo la mitad de la dosis. Sí, Marianela. Puede ser que algunos en la caja te dice que son ranurados, y ahí Sí. quizás lo podés cortar porque ahí como que estás avalado de que están, que puedes encontrar la mitad de la droga en cada partecita. Esa es la confusión, exactamente. Esa es la confusión que ocurre con los comprimidos ranurados. Todo el mundo, o sea, y porque aparte es lo lógico, si voy a decir, yo tengo 50, lo parto por la mitad, tengo 25 y 25. Y es lo lógico. Claro. O sea, de hecho, por eso les contaba esto. Profe, se te va a cortar el Zoom. Ah, bien, gracias, Dani. Básicamente,